Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acompáñanos a una bendita lectura más de la palabra del Señor a través del libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Voy a leer. Dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. En esta tarde yo doy gracias a Dios porque me da su misericordia y su gracia de poder ahora sí que escuchar y meditar en su palabra. Más que nada, estos en vivos es para que las personas conozcan en realidad qué es el Evangelio. Ese Evangelio que habla la Biblia. El significado de evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Mas, sin embargo, muchas veces el propio punto de vista de nosotros mismos, nuestro propio punto de vista nos ataca de manera de que uno piensa y considera, al menos yo no conocía nada de la palabra de Dios. Yo, al lugar donde asistía, pues yo veía que una persona leía un extracto de la palabra de Dios y era todo, y de ahí se basaba al que conocemos como el sermón. Mas, sin embargo, el tiempo pasó para Oscar, empezó a pasar. Y Oscar como que se resiente con esa corriente, entre comillas, cristiana. Y deja de asistir. Porque una vez cuando hizo ahora sí que ahí le llaman confesión, ¿no? O sea, que uno confiesa los pecados a una persona. Entonces, yo le hice una confesión y él me dijo que yo estaba mal, ¿no? Entonces yo lo tomé, ahora sí que muy, muy personal. Más sin embargo, dice la palabra que nosotros hemos sido ya predestinados desde la fundación, antes de la fundación del mundo, nosotros ya hemos sido vistos para la obra del Evangelio, ¿no? El Evangelio dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, para la salvación necesitamos ¿qué? Creer en el Evangelio. El Evangelio dice Romanos 1:16 que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Mas sin embargo, Oscar sigue pasando su vida. Entonces, Oscar considera entre sí y entre no, referente a lo de la palabra de Dios. Tuve algunos, ahora sí que antecedentes, que una persona me leyera la palabra, ¿no? Que me diera a conocer a la palabra. Mas, sin embargo, yo no encontraba aquella verdad que encontré en realidad con la palabra. Esa persona me hablaba de la palabra, pero como que había una combinación de la palabra con alguna práctica que yo tenía que hacer para poder ser, como se dice, llamar bueno. Pero cuando yo leo la palabra y el propio Jesús dice que no hay ni uno bueno, solo Dios que está en los cielos, ahí ahora sí que se me empezó a quitar la venda por una parte, porque yo cuando empiezo mi adolescencia la vivo al ahí se va se iba mi adolescencia. Entonces paso de la adolescencia, cumple la mayoría de edad
Entonces yo ya en la mayoría de edad, yo ya no tenía estigmas como la drogadicción, como el alcoholismo, pero yo pensaba que esas características, si yo las dejaba de hacer, yo iba a ser una buena persona. O si yo no las hacía, pues yo ya no era más pecador. ¿Pero por qué? Porque yo ignoraba lo que decía la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios me dice que yo no soy pecador porque tome, porque fume, porque sea, ahora sí que, sea que me gusten mucho las mujeres. Todas esas características que les acabo de decir, no me hacen ser pecador. Yo soy pecador porque la palabra de Dios me dice que yo he estado destituido de la gloria de Dios desde que yo nací. Desde el vientre de mi madre yo estoy destituido de la gloria de Dios prácticamente. Soy siervo, hijo de Satanás. Para muchas personas son palabras fuertes. En mi caso personal, pues cuando yo lo escuché por primera vez, pues como que dije, ay, está muy duro, ¿no? Pero al paso del tiempo, de seguir, ahora sí que de recibir palabra por diario recibir palabra. Entonces, para mí el haber escuchado que yo soy hijo de Satanás no fue tanto choque. Hay algo que le doy gracias a Dios, que yo no estaba lleno de mí mismo. No había mucho de mí mismo. Yo lo desconocía todo. Mas, sin embargo, sí, para que yo pueda recibir la salvación, tuve que pasar como 5 o 6 meses de estar escuche y escuche palabra. Esa salvación llegó a mi corazón el 12 de agosto del 2022, cuando el juicio de Dios llegó a mi corazón a través de una palabra en Hechos capítulo 4. En ese día yo pude creer a la palabra. Entonces, tú no eres pecador desde que dijiste la primera mentira. Tú eres pecador desde que naciste. Estás contaminado por el pecado. ¿Qué es la obstrucción que tiene la humanidad para no ir con Dios? Es el pecado. El pecado es, ahora sí que, el obstáculo que tiene la humanidad, porque Dios se separó de nosotros y quedó el pecado en medio. Pero hay una buena nueva. Jesucristo vino a esta tierra hace más de 2000 años y Él, a través de esa obra redentora, el morir en esa cruz, quitó el pecado del mundo a través de morir en aquella cruz. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas veces, escuchándolo, no lo podemos creer. Dice la Escritura que no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie. Hoy las personas que están presentes en este live deben de sentirse privilegiadas y bendecidas, porque no fue una casualidad que estén aquí. Dios las trajo. Dios es el que tiene misericordia. Dios nos ha dado su misericordia así. Pero hay algo que Dios no puede. El que hace que Dios se aleje de nosotros
es el pecado. Si tú te sigues considerando pecador, diciéndote es que yo no puedo, yo soy pecador, es porque no has leído la gran verdad que se encuentra en la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, la palabra nos dice que el que padeció en la carne terminó con el pecado. En Apocalipsis 1:15 nos dice que el que nos amó nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús tenía que venir a morir para que nosotros podamos tener vida eterna y en abundancia, dice la palabra. Por eso es muy importante que el creyente, que el que escuche, pueda creer a la palabra. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. O sea, les voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas y siembras una semilla, ¿qué haces? Constantemente la riegas, ¿no? Para que pueda florecer esa semilla. De la misma manera, cuando nosotros nos conectamos a escuchar la palabra de Dios día tras día tras día, esa fe va a nacer en tu corazón y vas a poder creer a la palabra. No de la noche a la mañana vas a creer, ya creo en que Jesús murió. No. Puede estar acá como conocimiento, pero de la cabeza al corazón hay 50 centímetros. Y esa insignificante distancia hace la gran diferencia. Si la palabra queda depositada en el corazón, créeme y crees en que Jesús murió por tus pecados, vas a pasar de la potestad de las tinieblas a la luz. La palabra es para creerla. Ya todo fue hecho. Ya Jesús murió, ya no hay más sacrificio por el perdón de pecados. No hay más. Jesús murió una sola vez y para siempre. Y nos dio eterna redención. Por eso en el versículo que leímos en esta tarde, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acordémonos de la palabra en San Mateo, cuando Jesús fue tentado por el adversario Satanás, 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto y fue tentado 3 veces. Y Satanás lo tentaba con palabra, porque Satanás conoce también la palabra. Pero Jesús estaba lleno de palabra. Jesús tenía palabra en su corazón. Por eso no lo pudo, no es vencedor en esa tentación. Cuando si tú tienes hambre y eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, si nos vamos a Deuteronomio capítulo 8, ahí está plasmado. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan de cada día, como dice la Escritura, dándolo hoy, es la palabra de Dios. Cuando tú tienes mantenido tu corazón con palabra, aunque vengan muchos dardos de fuego, tus pensamientos no va a poder
¿Por qué? Porque estás lleno. Constantemente rumiemos a la palabra, meditemos a la palabra, nos conectemos a la palabra, que conozcamos el corazón de Dios para que cuando vengan las dificultades, vengan las tentaciones, podamos salir vencedores. Mas, sin embargo, en esta tarde le quiero dar gracias a Dios porque me ha permitido de meditar en su palabra y soy bendecido de escuchar su palabra. Porque qué más importante es lo que está aquí escrito. Por mi parte es todo. Yo hasta aquí voy a compartir. Espero que se sigan conectando. Estamos de 10 a 15 minutos todos los días. Primeramente Dios, siempre estaremos todos los días por este medio, rumiando la palabra, conociendo la verdad y esperando que los que escuchen la palabra puedan creer a la palabra, creer en el evangelio y puedan recibir la salvación. El tiempo es corto, Jesús está ya muy cerca de llegar otra vez, pero cuando venga regresará sin relación con el pecado. Así lo dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Acompáñenme con una oración, vamos a orar. Padre bueno, te doy, Señor Jesucristo, sumo sacerdote que fue tentado, pero Él fue tentado sin pecado, ¿no? Pero Él pudo vencer a la tentación porque Él tenía palabra. Él se mantenía en la palabra, Señor. Señor, te pido por cada una de las personas que escuchen tu palabra, tú ten misericordia de ellos para que puedan recibir la salvación a través de creer que Jesús ya murió por nuestros pecados, que ya no hay más pecados, Señor. Solo es un pecado, el no creer a la palabra. Esa es la naturaleza de toda la humanidad, es ser incrédulos a la palabra, no creer que ya Jesús terminó con el pecado. Ese es el verdadero pecado. Padre, te pido por cada uno de los siervos de la misión que ya están instalados en la ciudad de Sucre, Bolivia, Padre, bendícelos, llénalos de gracia para que puedan, ahora sí que hacer todas las actividades y poder predicar con fuerza este evangelio en aquel país para que muchas personas crean en el evangelio y puedan recibir la salvación a través de que Jesús ya murió por nuestros pecados. Padre, te lo pido todo en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.